Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hoy vamos a platicar de Rosario Castellanos, que fue una mujer muy importante para la historia de México. Es una escritora que abarcó poesía, novela, ensayo, cuento, y hemos invitado a un experto para platicar sobre su vida y obra. Acompáñenos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Este 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos, una de las voces más poderosas y profundas de la literatura mexicana. Nacida en Chiapas en 1925, a lo largo de su vida escribió sobre temas que todavía hoy nos siguen haciendo reflexionar: la desigualdad, el racismo, la opresión de las mujeres y la vida indígena en México. Fue poeta, narradora, ensayista, diplomática y, sobre todo, una mujer que rompió silencios. Obras como Balún Canán o Mujer que sabe latín nos invita a mirar de frente lo que muchas veces se ha querido ocultar: las injusticias históricas, los dolores íntimos y las voces marginadas. Castellanos abrió caminos para muchas mujeres en la literatura y la vida pública. A 100 años de su nacimiento, sus obras siguen siendo necesarias, incómodas, brillantes y profundamente humanas. Síguenos en redes sociales y conoce más temas literarios como este. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Pues como ya vieron, el día de hoy vamos a dedicar este homenaje, este programa, mejor dicho, a rendir un tributo a Rosario Castellanos, esta mujer que nació en 1925 y que justo en este año 2025 se está cumpliendo un centenario de su natalicio. Esta escritora, esta diplomática, madre de familia, en fin, una mujer que tuvo pues un paso muy importante por las letras en nuestro país. Y hemos invitado al doctor Antonio Cajero, quien nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, pues a quien damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos esté acompañando en este espacio. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Lista para hablar sobre Rosario Castellanos? Sí, la verdad es que aquí el experto eres tú. A mí me ha llamado mucho la atención. Conozco en realidad muy poco, lo he de confesar, pero lo poco que conozco me ha cautivado y me parece una mujer que se enfrentó. Hay incluso quienes le llaman pionera del feminismo. Así es. Por una parte de su vida personal. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que tú eres, estoy segura, el doctor Antonio Cajero tiene una investigación muy profunda y bueno, pues entre otros de sus temas justamente está abordando a Rosario Castellanos. Cuéntanos un poco cómo llega a las letras esta mujer, porque entiendo que fue muy joven, pero además tiene pues ciertas características de su vida personal que fueron acompañando su trayectoria como escritora. Sí, mira, primero tendría que aclarar, no necesariamente especialista, pero sí soy aficionado y apasionado a la obra de Castellanos, ¿no? Pero creo que en principio, en relación con la pregunta que me haces y pues la posibilidad de externar cómo Castellanos llega a las letras, resulta más o menos determinado por una cuestión biográfica, ¿no? Que podríamos decir, pues es una hija que termina siendo única porque muere el hermano menor, ¿no? También se habla mucho, y eso está en las biografías, sobre lo que no querría abundar, pero sí más bien cómo es que ella leía una revista para niños llamada Paquín, leía el suplemento, ¿no?, literario al final de la revista y dijo, aquí voy a estar yo en algún momento. Y mandó una colaboración sobre un perro policía ya hacia 1942, que puede decir, ya entrega sus primeros poemas a una revista que se llama El Estudiante, luego
a otra en 46, también se llama La Acción, en Chiapas. Diríamos que esos son como pues, la historia oculta sobre la que tampoco hay mucho que decir, a menos de que uno vaya a las fuentes. Tiene uno que ir a las publicaciones, un poco contextualizarla, pero propiamente me gustaría decir que cuando Rosario Castellanos llega a la literatura es precisamente hacia 1947 como colaboradora de una revista que se llama Suma Bibliográfica. Ahí colabora con diversos ensayos sobre la lectura, sobre otros autores, y creo que de ahí en adelante, hablamos ya de 47, ella no suelta lo que para ella era también una especie, como en el caso de Borges y como otros escritores que se dedicaron completamente a la literatura, era su destino, ¿no? Y ella lo sabía desde niña. Es lo que habla, ¿no?, en un libro conocido como, donde se recogen unas conferencias de 1965, en Los narradores ante el público. Ahí confiesa pues que desde niña quiso ser escritora. Y tenía una historia personal que no siempre le fue pues un camino terso, ¿no? Tuvo que enfrentar como diversas dificultades, pero siempre fue pionera en muchos aspectos, ¿no? Cuando llega a la universidad, cuando empieza a sumarse o a simpatizar con algunos movimientos. Cuéntanos un poco qué más podríamos saber o deberíamos entender, más bien para entender a Rosario Castellanos. Sí, vuelvo precisamente dije hace un momento que se suma, o más bien se integra a Suma Bibliográfica, pero hay otras dos revistas que la reciben casi simultáneamente. Una de ellas es la más significativa, América, revista antológica, y la otra es Fuensanta. Esta, dirigida por Jesús Arellano, un personaje muy significativo en la vida y en la obra de Castellanos, que a veces se deja de lado, se oculta, se olvida, se margina, porque él mismo es un personaje complicado. Y el otro, que es más significativo, como lo decía, es la incorporación a la revista América, en ambos casos hacia finales. En el caso de la revista América en 48, ve cómo cronológicamente se va empalmando, y mientras que en Fuensanta hacia 1949. Pero las mayores colaboraciones en América son precisamente entre 49 y 50, al mismo tiempo que colaboran tanto en América como en Fuensanta. Y cuando pues, te refieres a cómo va creciendo, las relaciones que va estableciendo, que creo que muchas veces se nos olvida que la gente no crece sola, que tiene que ver con lo que se llama instancias paraliterarias, con grupos, revistas, polémicas, instituciones culturales. En su caso, al llegar a América, que de una manera que se ha relatado muy curiosa en diversos momentos y por diversos personajes, precisamente ella ya tiene publicado un libro que se llama Trayectoria del Polvo en 1948, y la anécdota de cómo llega, la voy a medio referir, es que por Ramón Gálvez se enteran Marco Antonio Millán y Efraín Hernández de que hay dos escritoras muy jóvenes que están descollando en sus respectivas obras, que son Rosario Castellanos y Dolores Castro, que estudiaban en Filosofía y Letras en el edificio de Mascarones. La anécdota es que se cuenta que fueron Marco Antonio Millán y Efraín Hernández a buscarlas e invitarlas a colaborar. En otra, el propio Millán dice que ellas van a buscarlas. Entonces, ahí vamos a decir que lo fundamental es que hubo un gran encuentro. Que se encuentran. Eso es lo fundamental, me parece. Sí, porque a partir de ahí la historia cambia, ¿no? Sin duda. Es fundamental, te digo, esta integración a la revista América. No habrían sido lo que fueron, quizá por lo menos en ese momento del arranque de Castellanos,
sin tanto impulso que reciben de estos dos personajes. Y el otro es Jesús Arellano, que tampoco la suelta, por lo menos hasta 1955, en que colaboran pues, de manera muy cercana Castellanos y Arellano. Ahí sí no entra Dolores Castro en la relación con Arellano, aunque también la pública no tiene la preeminencia de Castellanos en vamos a decir, en la manera en que la invita, la hace aparecer en todas sus publicaciones, primero en Fuensanta y luego en Metáfora. Estamos hablando de que Rosario Castellanos tiene alrededor de 23, 24 años en estos primeros pasos que nos mencionas, en este par de publicaciones importantes. ¿Qué escribía? ¿Cómo escribía? ¿Hay algún registro que te hayas encontrado en torno a esto? Sí, podría pensar en que era una mujer que escribía y reescribía, corregía y entregaba solo la versión publicable y difícilmente hacía correcciones ya después de publicado. En general, por las revisiones que he hecho, los cotejos que he llevado a cabo entre su obra, porque a eso me dedico y en algún momento dije voy a trabajar con ella, porque pues mucha de su obra apareció primero en revistas y en suplementos literarios. Entonces, cuando hago la comparación, el cotejo, pues me doy cuenta de que casi todo lo que publica en revistas o en periódicos que da para el público, difícilmente lo reescribe. Sí hay casos, pero muy pocos. Y en esos avatares, yo te diría que hay algún poema que después leeré y que ella misma decidió dejar fuera. Aparece en la revista América precisamente, pero luego no lo recupera. Ya hablaremos en un momento sobre él y pues es como una especie de primicia porque pues al final solo los que nos metemos en esto, que tenemos en las revistas, coleccionamos, podemos un poco entrar a estos detalles que quizá no digan mucho, pero que sí permite trazar la vida, la obra de una manera más fidedigna y no sobre lugares comunes o sobre lugares comunes y sobre biografías con muchas lagunas, que es natural, eso hay que entenderlo también, pero también pienso que vidas y obras como la de Rosario Castellanos sí requieren la minucia, sí requieren el detalle. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con el doctor Antonio Cajero sobre la vida y obras de Rosario Castellanos, que bueno, pues nos va a ir llevando como ya nos llevó en este primer bloque. Y bueno, pues regresamos después de una pausa. Recuerde que estamos estrenando hoy el programa y ya mañana está disponible en nuestro canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Estamos platicando con el doctor Antonio Cajero. Como ustedes saben, es investigador del programa de estudios literarios acá en el Colegio de San Luis. Doctor, nos estabas contando estos primeros pasos, estos primeros años de Rosario Castellanos, cómo va aterrizando en la República de las Letras, como tú nos comentabas fuera del aire. ¿Cómo fue su paso, estos primeros momentos en la revista América y su relación tanto con Millán como con Efraín Hernández? Cuéntanos. Con Efraín Hernández. Perdón, sí. Efraín. Sí, no te preocupes. Querría primero decir que hablaba hace un momento de que uno desplaza a determinados autores y no por eso voy a dejar a Jesús Arellano y a la revista Fuensanta o a la revista Metáfora posteriormente. No, yo he hecho cosas sobre él, así que tampoco me preocupo por el momento. Quiero hablar solo de la relación que establece Rosario Castellanos con Marco Antonio Millán y con Efraín Hernández, director y subdirector de América, respectivamente. Lo que yo querría decir es que voy a decir como la cercanía de personas entre ellos, no solo como escritores, sino como seres humanos, porque cuando Rosario Castellanos
sale a la beca que le otorga el Instituto de Cultura Hispánica, con quien establece una correspondencia, aparte de con Ricardo Guerra, que es su enamorado de toda la vida, podría decirse. Aparte de Ricardo Guerra, le escribe una serie, más de una docena de cartas a Efrén Hernández para informarle lo mismo que le informa a Guerra, casi en el mismo tono, de burla, de ironía, de crónica, de un poco también de itinerario, de bitácora de su viaje por España en principio, pero también por casi toda Europa. Aprovecha para eso. También su estancia en España, con una beca que le otorgan y que se cuenta que más bien se la dan a ella y se lleva a su amiga Dolores Castro. Parece que quien paga el viaje pues es Castellanos, ¿no? Para la amiga, y mientras que ella llevaba su propia beca. Eso ocurre hacia finales de 1950 y todo 1951. Pero decía, ¿por qué también está esa relación más o menos personal? Que luego tiene un desenlace raro, porque cuando muere Efrén Hernández y le hacen un número de homenaje en América, la que no colabora es Rosario Castellanos. ¿Y sabe por qué? Voy a contar en un momento por qué podría ser, es solo una intuición. Después sí, ya en los 60 se escribe un texto, un homenaje, pero no en 57, que es cuando muere Efrén Hernández. Entonces, lo que querría decir es que en América es donde publica su obra mayor, no poemas sueltos, su obra mayor de ese momento, quiero decir, ya poemarios propiamente dichos, o como se conocen hoy, plaquettes, ¿no? En libros muy breves, de 15, 30 paginitas. Me refiero a que Fuensanta sí publica diversos poemas aislados, pero América le publica su segundo poemario, que es Apuntes para una declaración de fe. Le publica otros más como El resplandor del ser, y otras obras como una obra de teatro como Tablero de Damas, ¿no? Entonces, por eso diría, por eso diría que es muy significativo, pero algo más, que a la fecha podría tener cierto grado de polémica, que es que en 1950, que se titula como maestra en filosofía y letras, como decía en el bloque anterior, se publica con la tesis sobre cultura femenina, una tesis de un tono muy complicado en el sentido de autoconmiseración, de autocensura, autoironía, que al final tiene que leerse en clave, yo digo en clave rosarina, que pues está diciéndoles, la mujer no sirve para pensar, pero vean quién lo está haciendo, una mujer, ¿eh? Es claro. Un poco eso. Y hay varias pues maneras de entenderlo, por supuesto, porque pues está de acuerdo con Schopenhauer y otros autores más o menos conocidos, pero que tienen una actitud completamente misógina. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces también hay que entender un poco ese contexto. Sí, por supuesto, pero precisamente que ella se atreva exactamente en 1950 a hacer lo que es un punto culmen de nuestra cultura en varios planos, no 1971 cuando da su discurso sobre el feminismo. Desde el 50 hay esos rasgos de rebelión, se podría decir, a su manera, por supuesto. Pero te decía, ¿qué pasa con el dato que podría parecer polémico? Es el siguiente, que cuando uno entra al repositorio de tesis de la UNAM para buscar sobre cultura femenina, se encuentra con que hay una tesis que dice América, es decir, que fue publicada por América. Entonces, hay quien ha llegado a afirmar que la tesis se publicó en la revista América. A mí me parece, y es una intuición, que más bien, después de este dato, ocurrió que
entre tantos favores que recibió y favores bien ganados, por supuesto, o sea, porque sabían lo genial que era Castellanos, estuvo el ofrecimiento de parte de Millán y de Hernández para publicarle los ejemplares de la tesis. Y aprovecharon para decirle, vamos a poner pues, que fue en nuestra imprenta, ¿verdad? O sea, que fue en nuestros talleres, pero que no se publicaron miles de ejemplares, ni cientos siquiera, sino los ejemplares que antes se pedían de impresión de la tesis, ¿verdad? Los 15, 20, los que fueran. Y hoy la gente dice, es que lo publicó también en América. No, pero sí en los talleres de América, y que es muy significativo, porque lo publicó en unos talleres profesionales y no en unas imprentas como las que lo hicimos muchos de nosotros, en las de la esquina, ¿no? Creo que eso es muy significativo porque además le pusieron la marca América, ¿verdad? También, entre otras cosas. Y también en la misma revista publicó relatos y él te decía Tablero de Damas, una obra de teatro sobre el que podíamos dialogar si quieres en algún momento, porque y quizá lo hagamos porque tiene que ver con su relación estrecha con Gabriela Mistral y otras poetisas mexicanas. Yo justo te iba a preguntar eso, pero creo que ya me lo respondiste, a menos que tú quieras, por supuesto, abundar. ¿Qué escribía en esta etapa? Bueno, pues escribía de todo entonces, escribía relatos, escribía poesía, escribía obra de teatro. ¿Algún otro dato curioso que consideres platicarnos de esta etapa, de estos años en donde Rosario Castellanos está muy vinculado con la revista América? Sí, era polígrafa, escribía crónica también, y luego llegará hasta traducir, no mucho, pero sí traduce a 2 o 3, como a Sancho Peirce. Pero el dato curioso sobre el que me gustaría comentar, quizás sea uno y hasta 2, pero uno es significativo porque a la fecha, lo voy a decir así, me parece una injusticia y tampoco sé si es el foro, pero creo que para estos casos hay que decir que se trata de un personaje cardinal en nuestra literatura y en la literatura hispanoamericana, sin mayor problema. No voy a exagerar, la literatura universal hoy es también es global, entonces es de casa ella, así de sencillo. Pero en 1900, parece que 51, se publica un guión de cine titulado Dicha y desdichas de Nicocles Méndez, cuyo género sería inventado por Efrén, Marco Antonio Millán, Dolores Castro y Rosario Castellanos, por un género inventado llamado tragiburledia. Muy dilatado guión, es extenso, que no sé, por supuesto, ni se grabó ni se hizo más bien lo rechazaron en su momento. Apareció firmado por Efrén Hernández, Marco Antonio Millán, Dolores Castro y Rosario Castellanos en la revista América. Un número después de que aparece publicado, hay una reacción en relación con este guión y donde pues, se habla que en efecto fue escrito a 8 manos, ¿verdad? A lo que me refería con injusticia o con una mala decisión editorial es a que cuando se publican las obras de Efrén Hernández se incluye Dicha y desdichas de Nicocles Méndez como de su autoría única. Cuando en el momento, en la época, claramente se hablaba de 4 autores. Yo digo, al final, si Efrén Hernández fue quien mayormente colaboró en esta obra, sí, tiene que incluirse dentro de sus obras, ¿no? Sí tendría que incluirse dentro de sus obras, pero pues al final también tenían que aparecer los coautores. Claro, el crédito, ¿no? Y autoras, coautoras. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de este fascinante mundo al que nos están metiendo de la vida y obra de Rosario Castellanos, porque indudablemente van de la mano. Una pausa y continuamos.
Al celebrar el centenario de Rosario Castellanos, pienso que su obra tiene para la actual generación la dimensión y relevancia que antaño gozaron Alfonso Reyes o Octavio Paz. Sin embargo, la diferencia que encuentro es que en el caso de Castellanos no solo se tiene aprecio y reconocimiento por su literatura, sino que su persona toda, su actuar, sus ideas, su trayectoria, son motivo de análisis y ejemplo de la labor intelectual para sus lectoras y lectores. A 100 años de su nacimiento, la obra de Rosario Castellanos es plenamente contemporánea, está viva y nos hace contemplar la realidad a través de una mirada lo mismo inquisidora y punzante que elegante y refinada. Con eso me quedo como herencia de la escritora, esa mezcla en la que la inteligencia de la cultura femenina, como ella le nombró, nos revela un espejo crítico. Bien, estamos de regreso y vamos a escuchar ahora un poema que nos va a hacer favor de leer nuestro invitado. Doctor Antonio Cajero, cuéntanos un poco qué nos vas a leer y por qué. Sí, les leeré un poema que constituía parte de El rescate del mundo. Es un poema que, paradójicamente, aunque está en El rescate del mundo, Rosario Castellanos no rescata para su obra que se titula, su obra poética, que es titulada Poesía no eres tú. Aparece en la revista América, por cierto, en junio de 1952, se llama A los danzantes de las ferias, y este sería el otro dato curioso sobre el que yo también quería un poco insistir. Sería el tercer poema en ese momento, después ya no aparecen numerados, también desaparece la numeración cuando se publica en Poesía no eres tú, pero este se queda soterrado, se queda enterrado en la revista América de hace más de 70 años. A los danzantes de las ferias. Como mi raza bailo enmascarada, en el atrio del templo los pies dicen palabras en un idioma lento. Mi madre a la que golpeo despierta. El coro de estos hombres es fugitivo de las grandes piedras, perdidas en los bosques, olvidadas, dispersas. Hermano de otros siglos, dueño de la embriaguez y señor del silencio, enséñame tu rostro, alza mi corazón a tu secreto. Bien, pues como se dan cuenta es un poema vinculado con las danzas, seguramente estas de los concheros, o bailes que se hacían antes en las iglesias, en los atrios de las iglesias, para conmemorar fiestas patronales, entre que todavía otras persisten cosas. en algunas regiones de nuestro país. Sí. ¿Qué más nos dice este poema? Sí, yo lo que brevemente insistiría es en esta manera en que Rosario Castellanos se vincula con su gente, ¿no? Por más que haya sido hija de hacendados y haya vivido pues con todo, por lo menos en su infancia y adolescencia, porque pues hacia 1935, en que llega la reforma cardenista, pues les quitan una buena parte de sus propiedades en Chiapas, pero vamos a decir tuvo una vida acomodada y sin privaciones materiales, aunque las espirituales creo que fueron muy complejas en su caso. Lo que quiero hacer notar es cómo empieza, como mi raza bailo, ¿verdad? Cómo inmediatamente se integra. Y se identifica. Exactamente, a un grupo. Y es este grupo de gente pobre que agradece, gente campesina, gente de una economía muy, muy limitada, que precisamente va a agradecer y a pedir, ¿no? a algún santo patrono, tanto agradecer por algún bien, ya sea de salud, la cosecha, como al mismo tiempo pedir para la siguiente, ¿verdad? Es un poco eso, pero como al mismo tiempo, y cierro, no quiero abundar porque pues tampoco se trata de análisis, sino decir cómo es que, veamos cómo empieza, como mi raza bailo enmascarada, porque también por lo general se usaba máscara en estos bailes, o se usa como lo acabas de decir, pero termina con eso,
con hermano de otros siglos, como se identifica con uno solo. Habla del grupo de danzantes, pero se identifica con alguno y con uno que también son todos, porque además una danza de este es en bloque, es un grupo y eso es ya una unidad. Y termina con esto, hermano de otros siglos, es decir, cómo la historia viene mediante ese baile, esa recuperación, que si no es propiamente, claro, y si no es propiamente prehispánico, que sí es centenario, ¿verdad? Claro. Que sí tiene sus siglos de practicarse, y eso, si es colonial, si es posterior, eso no importaría, es estar identificando con esta gente que reactualiza el rito. Recupera y rescata, ¿no? Y se identifica prácticamente. Así es. Cuéntanos un poco más sobre Rosario Castellanos y la relación que tuvo con estas otras mujeres, también con una presencia importante en la literatura. Cuando preparábamos esto, nos sugerías esto de las poetas de medio siglo. Ya nos mencionaste un poco ahí como muy de pasadita a Dolores Castro, Pita Amor, que también fue otra mujer pues muy característica de esta época, con sus propias particularidades, Emma Godoy, que decir también, y Margarita Michelena, que a ella honestamente no la conozco, pero tú sí, y Enriqueta Ochoa. Cuéntanos, ¿cómo fue su relación con todas estas mujeres? Sí, primero querría empezar con este bloque, o continuar más bien el bloque, con que Castellanos formó parte de un grupo más o menos marginal al principio, de la generación del 50, como se conoce, o de medio siglo. Es decir, ella, aunque ya estaba en la capital, formaba parte de un grupo marginal, o más o menos marginal. Hablamos de la revista América y creemos que estaba en el centro de la discusión. No necesariamente. En ese momento, quien dominaba la cultura literaria era Fernando Benítez, con sus suplementos, con México en la cultura precisamente. Ahí estaban arropados pues desde Alfonso Reyes, Octavio Paz y muchos otros. Pero ella formaba parte de un grupo que se tejió en torno de ella un poco y de Dolores Castro, formado por Emilio Carballido. Jaime Sabines tampoco llegó a publicar por primera vez a México en la cultura. Él publicó igual que Castellanos en Fuensanta, en otras revistas de menos conocidas como Espiral o como la misma América, ¿no? Entonces era una alternativa a la cultura dominante, aun cuando se hacía desde la propia Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, te decía, en torno de ella se juntan Carballido, Sergio Magaña, Sergio Galindo, Ernesto Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez y otra veracruzana muy significativa en nuestras letras, también un poco olvidada, que es Luisa Josefina Hernández. Y ahora no voy a hablar de la relación con Luisa Josefina, pero sí con dos o tres de estas que acabas de mencionar, por lo siguiente, porque desde finales de la secundaria, en el tercer año se habla, es compañera o tiene su aventura de adolescencia que se prolonga durante una buena cantidad de años con Dolores Castro, a quien le da el crédito de haber conocido a Hernández y a Millán, entre otras cosas, pero además con quien viaja a España. A quien se lleva a España, según dicen. A quien se lleva a España, además. Y claro, es su compañera al final, ¿verdad? Ella ya Castellanos para esas fechas, es más, queda huérfana desde antes de publicar su primer libro. Es decir, la orfandad le da la libertad de dedicarse a la literatura y de tomarlo como un destino. Decía, el caso de Dolores Castro sería ese, pero al mismo tiempo se relaciona con otros personajes, no sé hasta dónde, por ejemplo, con Margarita Michelena, pero sí es significativa Margarita Michelena, porque ella era la consentida de Hernández y de Millán, fundamentalmente. Antes de que llegara Rosario Sí, porque Castellanos. desde 1942 ya publica en la revista América, antes que ellas, y pues vamos a decir, se junta el grupo ya de poetas mujeres, pero quienes reciben el privilegio de ser publicadas, porque también Dolores Castro publica también su
primer poemario en Revista América, el mismo año, es más, al mismo tiempo que Rosario Castellanos, ¿no? Para que veas la dimensión que adquirió. Exactamente, y la cercanía. Y luego el otro caso que podríamos comentar es la relación que establece como con otros personajes de la vida literaria. No sé hasta dónde tuvo una relación cercana, pero a raíz de la lectura de sus cartas se da uno cuenta, de la lectura de sus cartas y de otros materiales, que no se lleva muy bien con todas las poetas mexicanas, ¿no? Yo te hablo de Dolores Castro, que es su súper amiga, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, de Pita Amor, no hay una relación muy cercana, al contrario, parece que su poesía no le gusta y en una de las cartas le dice a Ricardo Guerra, le dice, pues de todos modos tiene muchos lectores a los que sí le gusta, así que que me guste a mí o no importa, ¿eh? O sea, es muy sincera también en esas posiciones. Y otra que más bien me parece que también proviene de las cartas es que con Enriqueta Ochoa, también una joven poeta que también publica en los años 50 sus primeros poemarios y a quien solo menciona en las cartas y no le da mayor dimensión, y la recibe en España con un encargo que le manda precisamente uno de los editores mexicanos. Le dice, hay una reseña. Cuando la conoce, le cae muy mal y habla muy mal en varios momentos. Es una cuestión así de feeling, de sentimiento. ¿De feeling personal? Así es. ¿Y con eso critica su obra o solo dice, no me cae bien? A la persona, okay. Y a la obra después aprovecha y que también le cae mal a la persona para hablar mal de él. Es muy sincera. Emma Godoy, es muy sincera, en 20 segundos que nos quedan. Emma Godoy. Con Emma Godoy tampoco tiene mucha relación, pero sí es del mismo grupo, vamos a decir, que conoce en la revista Ábside, por cierto. Que ya es otra etapa, digamos, o es más o menos alrededor de los años 50. Es de los 50 también. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Antonio Cajero, que como ustedes están viendo nos está llevando pues a través de estos años, de estas décadas del siglo pasado, para ir conociendo la vida y obra de Rosario Castellanos. Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Antonio Cajero, investigador del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, y nos está contando, bueno, pues parte de la obra y cómo se fue entretejiendo sus relaciones personales y profesionales y creativas de Rosario Castellanos. Cuéntanos un poco en este último bloque cómo fue su relación con Gabriela Mistral, esta escritora chilena que fue ganadora del Nobel y que también, entiendo, pues tuvo ahí algún vínculo. ¿Cómo fue este vínculo, esta relación?
Bien, sí, gracias por la pregunta. Creo que bien valdría exponer algo en relación con Gabriela Mistral y Rosario Castellanos, porque en 1945 Gabriela Mistral obtuvo el premio Nobel y se estarían cumpliendo en este momento pues ya 80 años, ¿no? Sería el 80º aniversario de la recepción del premio Nobel, ¿no? Y pocos se han acordado de eso. Otros aniversarios, los 70 años de la primera edición de Pedro Páramo han pasado por alto, porque pues en buena medida la figura, la obra, la vida de Rosario Castellanos los ha opacado, y así es, esa es la dimensión que tienen en nuestra literatura también Rosario Castellanos. De ese tamaño es Rosario De ese Castellanos. tamaño es. Tampoco se está diciendo que Borges publicó 2 poemarios en 1925, por lo menos en México no. Es decir, también 2 obras de Borges cumplen 100 años, ¿no? Inquisiciones y Luna de Enfrente, y nadie se acuerda, y digo, de ese tamaño es en efecto. Yo sí me acuerdo porque soy borgiana, pero en relación con Gabriela Mistral, hay un episodio que no he visto referido y sin embargo puede ser significativo en relación con las 2 figuras, no con una solamente, porque hacia finales de 1948 llega a México Gabriela Mistral con problemas de salud, también de salud crónica, porque tiene diabetes, ha sufrido un infarto, vive en California en ese momento. No sé bien, todavía eso no lo descubro, cómo llega a México, pero es muy probable, sí, que invitada por el gobierno de México. Y quizá el interventor sea Jaime Torres Bodet, quien la conoce en 1922, en la primera estancia de Gabriela Mistral en México, entre 22 y 24. Y en este caso llega en 48 y se va en 51. A principios de 1951 me parece, que es el año en que ella sale. Creo que es un poco más que 52. Pero, ¿qué ocurre? Que todos desfilan, todos los de un grupo otra vez, para visitar a Mistral, que se radica, primero llega a Mérida y parece que el calor es insoportable, y le dicen, pues vete a un lugar más fresco. Hasta donde conozco, Torres Bodet le dice, bueno, ¿por qué no se va usted a donde estuvo ya alguna vez, que es Fortín de las Flores en Veracruz, cerca de Córdoba, Veracruz? Ahí se va a radicar, ¿no? hacia finales de 48, y ahí empiezan a llegar, a peregrinar, vamos a decir, los escritores, pero esencialmente las escritoras mexicanas. Y ese episodio es sensacional porque uno cree que todos los movimientos recientes, el auge y la dimensión que ha adquirido la literatura femenina, no solo en México, en el mundo, en Hispanoamérica, por supuesto, también, o incluida, más bien Hispanoamérica, viene de la nada. Y no, todo es un construir, hay antecedentes, y antecedentes muy fuertes, y uno es visitan, bueno, aparte, primero, Gabriela Mistral tiene una gran amiga que es Palma Guillén, también aquí conoce en 1922, y también es probable que haya sido el vínculo con el gobierno mexicano. Es muy probable porque también fue diplomática. No estoy muy seguro, todavía queda un poco el hueco, pero pasan por allí Margarita Michelena, Emma Godoy, Rosario Castellanos y Dolores Castro, por supuesto, otra vez, Pita Amor, entre las que así son más o menos conocidas y de las que ya hablábamos también hace un momento. Y el hecho es que mientras que las otras parecen haber sido invitadas ex profeso o amigas ya de Gabriela Mistral, estas 2 jóvenes, ¿qué hacían ahí? Uno se lo tiene que preguntar. Pues por 2 cartas que conozco, en la primera, que es de 1949, se entera uno pues, de que
alguien misterioso, una mujer las llamó y les dijo, vengan a visitar a Gabriela. Ellas fueron. Casi una invitación. Sí, pero no por parte de Gabriela Mistral. Por alguien. Y tampoco sabemos si sabe quién fue es? Por esa mediación. No se sabe. Tuve el nombre, por el momento lo recuerdo, pero no el apellido. Lo tengo por ahí en algún dato. Sí, pero sigue siendo misteriosa al final. Y el hecho es que la visitan, quedan sorprendidas, no solo honradas por la visita, sino por el tipo de mujer y lo que toda la gente rescata de Gabriela Mistral, la claridad, la impasibilidad en su semblante, la claridad de la mirada. Lo que ve ella lo ven todos. Y creo que se vuelve también a la larga, y eso creo que es en lo que hay que hacer énfasis, en un modelo para Rosario Castellanos. Lo dice luego en las cartas. Que dice la libertad con la que vive Gabriela Mistral, que vive lejos de lo que la gente diga de ella, que no está para impresionar a otros ni para quedar bien con otros, sino solo consigo misma. Es impresionante lo que representa como modelo para Rosario Castellanos, no tanto para Castro, pero sí para Castellanos. ¿Fue una especie de inspiración, digamos, que se plasma después en algo de su obra o solo lo refiere en sus cartas? Es una también buena pregunta porque hay un episodio muy significativo que tiene que ver con una obra de Rosario Castellanos, aunque le dedica otros materiales. Y es que cuando Rosario Castellanos viaja a España otra vez con Dolores Castro, también visitan a Gabriela Mistral, que para ese momento ya es cónsul en Nápoles, Italia, que en su, vamos a decir, su expedición europea, ambas visitan a Gabriela Mistral en 1951. La visitan, conocen ya a su secretaria, que es en ese momento ya permanente, que es Doris Dana, y es precisamente la segunda carta, es precisamente a quien le dirigen la segunda carta, no a Gabriela Mistral, porque ella ya está muy cansada, ya no recibe, ya no lee, entonces la recibe la secretaria, pero ahí le agradecen la estancia, viven en su casa durante un tiempo, las dejan en la casa y ellas tienen que cumplir con un compromiso diplomático y como hijas pródigas, ¿no? Eso es muy curioso frente al caso, te lo quiero contar rápidamente, frente al caso de Emma Godoy, con quien más bien Rosario Castellanos tiene una confrontación muy aguda por un malentendido, por ejemplo, ¿no? Y Emma Godoy sí va invitada, recomendada por Gabriel Méndez Plancarte, uno de los directores de la revista Ábside. Es decir, no va sola, va recomendada. En el caso de Castro y Castellanos, van por una invitación fantasma, se puede decir. Es curiosa. Y el caso al que me quería referir, si nos queda un minutito. Puedo aprovechar rápidamente, es que Tablero de Damas tiene como personaje principal a Gabriela Mistral, una premio Nobel, y ahí aparecen, por lo menos aludidas. Cuéntanos qué es Tablero de Damas, ¿un libro, un poema, qué es? Muy bien, es una obra dramática, la primera obra dramática que publica, que es más bien, yo la llamo farsa, ella la llama comedia, yo la llamo farsa policial, porque en efecto ocurre ahí una especie de intento de asesinato, y a quien quieren asesinar es a la poeta premio Nobel, que representa a Gabriela. Y hay todo un complot para asesinarla, y también al mismo tiempo están ahí las investigadoras para resolver el misterio. Y bueno, pues, hay que leerla con mucho cuidado, pero ese es un gran homenaje a Gabriela Mistral, y después le dedicará quizá de manera póstuma un ensayo que no se publica, que después Alejandro Toledo recupera. Bueno, pues nos ha terminado el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Vamos a despedirnos con la lectura de un último poema que nos va a compartir nuestro invitado de hoy. Y bueno, pues la verdad es que hay mucho que decir de Rosario Castellanos. Hoy nos hemos concentrado en estas diferentes etapas y relaciones que tuvo
con otras poetas, su paso por las primeras revistas, sus primeras publicaciones y bueno, pues la obra y el análisis que se tiene de Rosario Castellanos pues es muy amplio y de muy diversos autores, así que bueno, pues aquí en el Colegio San Luis también se están produciendo e investigando, hay artículos que tú estás trabajando y que estás publicando también de eso, ¿verdad? Así es, pues cerramos. Cerramos y te agradecemos porque nos vamos a despedir con el poema. Queremos ser así muy lírico, muy bonito. A ver, cuéntanos a tu cámara y con esto, gracias por habernos acompañado. Sí, Poesía no eres tú. Es el poema que da nombre a la colección poética de Rosario Castellanos. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros. La pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz, al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas del seminario Organizaciones Políticas, de julio a diciembre de 2025 en formato híbrido. Consulta el calendario de sesiones en nuestra página web y redes. Te invitamos a la conferencia Cuentos con cantos en la tradición oral de España y el Magreb, impartida por el Dr. David Mañero, el 13 de agosto a las 18 horas en la teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Participa en el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.